Bueno, ahora vamos a traer a Margarita, que nos va a hablar un poco de la salud de la ubre para trabajar lo que es el secado selectivo. Una cosa que tanto miedo nos da, que decimos, el secado selectivo, las vacas se mueren, se van a fastidiar todas. No es cierto. Hay gente que está haciendo secado selectivo, no tiene problemas. El secado selectivo no significa que a todas las vacas no se las puede poner antibiótico, pero es un hecho que la gente que lo está haciendo está funcionando bien. No tengamos miedo, pero no nos fijemos solamente en el momento. Entonces Margarita nos va a dar una exposición amplia de ello. Gracias, Álvaro. Bueno, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Algunos ya los he visto en otra ocasión. Y bueno, sí que quería deciros una cosa. A lo mejor pensáis que si vamos a hablar de secado selectivo, vamos a hablar del el nivel de células somáticas que hay que tener para secar una vaca o no, con tratamiento, sin él, cuántos análisis tenemos que tener al año, etcétera, etcétera. Si me pongo a deciros todo esto, pues os iréis de aquí y a los 5 minutos no os acordaréis de nada. Y bueno, realmente tenéis unos veterinarios excelentes a los que podéis hacer esta consulta y que os elaborarán un buen programa de secado selectivo acorde con las necesidades de vuestra granja. Entonces, me encanta porque no vamos a hablar de nada de eso y lo que voy a hablar está muy en conexión con lo que dijo mi compañero Guille y os vamos a dar la turra otra vez con enfermedades metabólicas y con cetosis. Me voy a presentar un poco rápido. Bueno, yo he trabajado toda mi vida en el campo, en la zona de Galicia, parte de Castilla y León, haciendo calidad de leche y hace muy poquito me uní al equipo de IPRA y trabajo por todo el mundo. Y veréis aquí que como que, bueno, un porrón de años dedicada a calidad de leche, un montón de muestras sacadas y diréis, ¿por qué nos pone estas muestras que saco? Bueno, pues cuando iba por las 2000 muestras sacadas dije, a lo mejor estoy haciendo algo mal, porque una vez tenemos que sacar muestras para secar una vaca o para tratar, pues vamos muy tarde. Y decidí que era una veterinaria pésima y que tenía que decir a mis ganaderos, tenemos que actuar antes de que la vaca enferme, ¿vale? Os voy a poner un poco en situación. En los primeros años de la profesión, del sector, bueno, pues hemos tenido que pelear con un montón de circunstancias negativas, ¿no? Pues con una escasa, vamos a decir así, profesionalización y hemos apurado muchísimo, modernizando el sector. Y en comienzos de los años 90, ahí por el año 94, se empezaron a, digamos, institucionalizar o a poner de moda los programas de control de calidad de leche. Y entonces todo fue súper rápido, ¿no? Veis que empezamos a tener sistemas de ordeño robotizados, tractores, empezamos a hacer la comida de las vacas genial, a hacer unos ensilados de calidad. Es decir, la evolución de este sector fue súper rápido, vosotros lo habéis vivido. ¿Y qué tienen en común este periodo de años, ¿no? Los inicios esos tímidos del sector, donde pasamos de una agricultura y una ganadería tradicionales a de repente evolucionar a toda pastilla? Bueno, pues en referencia al secado selectivo y a la mamitis en general, pues lo que hemos hecho es actuar un poco como bomberos, ¿vale? Hemos aplicado un montón de tratamientos durante la lactación y al principio éramos súper felices aplicando tratamientos porque todo funcionaba. Todo funcionaba, absolutamente todo funcionaba. Hemos aplicado mezclas de tratamientos, ¿vale? Le llamabais porros, y se llaman todavía. Y en secado igual, tratamientos en sábana, sin sentido, a vacas que no les hacían falta, ¿vale? Y que os quede muy clara una cosa, secado selectivo no es prescindir del antibiótico, es hacer un uso adecuado de él, ¿vale? Entonces, más o menos este esquema representa un poco lo que hacemos. Nos para una vaca, ¿vale? Y ya estamos entrando en el tema que Guille trató previamente. Nos para una vaca supuestamente sana, llegamos a lactación, comienza a dar leche y venga el tratamiento porque nos coge mamitis. No responde porque cada vez responden peor y volvemos a pinchar, o volvemos a tratar. Y tenemos una vaca que ya no está muy católica cuando la vamos a secar. Llegamos al secado y le volvemos a rear caña porque se nos ha dicho que el secado es una época donde tenemos que aprovechar para tratar las vacas porque todo funciona genial en el secado. Es como si ellas parasen y dicen, ahora me voy a curar. Pues no es verdad a veces. Y entonces tenemos una vaca que vuelve a parir
y que no está bien. ¿Qué pasa? Una, que gastamos un porrón de dinero. Dos, que se nos mueren vacas o las tenemos que largar porque no curan y porque nos están fastidiando el tanque con las células somáticas súper altas. Y lo tercero, y ahora muy importante, que vosotros y vuestros veterinarios estáis incumpliendo la ley, porque ahora se nos exige que hagamos las cosas mejor. Entonces yo os pregunto, y ahí he puesto a posta 2022 con 2023, porque 2022 marcó un antes y un después, lo sabéis, por la ley de medicamento. Si yo os pregunto qué queréis para el futuro, pues hay muchas cosas en juego. A lo mejor queréis un supertractor, o que nos lleve otra civilización, o que Putin apriete el botón rojo y nos vamos todos a la mierda, o a lo mejor nos arriesgamos a ir a la cárcel si seguimos haciendo un uso indebido de todos los medicamentos. Pero yo le pregunto a mis clientes, a mis ganaderos, y todos me dicen que quieren supervacas. Me dicen, yo me conformo con mis vacas no enfermen, mis vacas que no cojan mamitis. Una supervaca, ¿sabes? Que no enferme, que no me dé problemas ni dolores de cabeza. Claro, pero es que para eso, para tener una supervaca, tenemos que procurar una, que no enferme, anticiparnos, ¿vale? Y otra, que si enferma, lo lleve medianamente bien, ¿vale? Es decir, y he cambiado un poco las palabras, porque el problema es que los veterinarios os hemos dado la turra toda la vida con prevención y manejo, entonces yo le he llamado anticipación, para que os parezca un poco diferente. Y resistencia, que al final es inmunidad, es la capacidad de las vacas nuestras a resistir una enfermedad, ¿vale? Entonces, para tener una super vaca de estas, hay que tener las dos cosas, ¿vale? Y diréis, coñe, pero hemos estado haciendo, en esos años de evolución del sector, hemos estado haciendo todo, genial, hemos mejorado nuestros equipos de ordeño, estamos limpiando las ubres, hemos hecho establos, hemos eliminado vacas crónicas, pero resulta que nuestras vacas siguen enfermando, o sea, seguimos eliminando vacas, se nos mueren y seguimos teniendo que tratar. Bueno, no lo hemos hecho tan mal. Esto es un estudio de Carlos Romero de Pascual y resulta que en 10 años, de 2010 a 2020, pues hemos bajado un porrón tanto las células somáticas como el índice de mamitis clínicas en nuestras granjas. Recordad, hace 20 años cómo estabais y cómo estáis ahora, ¿vale? Y esto es un estudio de Ligal, y desde que se implantaron los primeros programas de calidad de leche, pues hemos bajado de casi 400.000 células somáticas de medias, que esto era solamente de Galicia, a 208 en 2018. O sea, hemos hecho cosas muy bien. Nadie os está castigando ni cuestionando por no hacer cosas bien. Hemos hecho cosas muy bien, pero para tener una super vaca, acordaos de lo que os dije. No llega solamente con anticiparnos un poquito a la enfermedad, sino que tenemos también que darles a nuestras vacas un poco de resistencia, de ayuda. Y os explicaremos cómo. Y no es mirando solamente las células somáticas al llegar al secado selectivo. Ahí ya vamos tarde. No es mirar el historial de la vaca, que lo tenemos que hacer y que vuestros veterinarios, aquí hablan con sus compañeros, os ayudarán. Es también ayudándonos un poquito durante la lactación a hacerlo mejor. Es decir, en el secado, actuando únicamente en el secado, vamos tarde. Vamos a intentar anticiparnos y procurar que nuestras vacas lleguen al secado y esa fase de transición que Guillos mencionó, sanas, ¿vale? Bien, resistencia o la inmunidad. Es que nosotros sometemos a las vacas a un montón de cambios, a un montón de cosas que las apretamos y que las exprimimos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Que su capacidad para mantenerse sanas, su capacidad para responder a las enfermedades y a todos esos desafíos de una forma buena, se encuentra con su mayor enemigo, que es el estrés. Y Guille también os habló de eso, ¿vale? Entonces, yo os voy a hablar, lo que os dije, no de células somáticas solamente, no de qué tratamientos vais a hacer, que os daré unos pequeños consejos sobre cómo mejorar el secado selectivo, pero de lo que tenemos que hacer antes del secado, en 3 fases, ¿vale?, que están conectadas entre sí para que nuestras vacas lleguen más sanas al secado y poder estar tranquilos si hacemos un secado selectivo. De nada valdrá, y vuelvo a la charla de Guille, que lleguemos al secado, miremos nuestro control lechero, miremos nuestros índices de mamitis durante la lactación y miremos las muestras de esa vaca, si la vaca entra ya en un balance energético negativo y va a parir hecha una mierda. Y perdonad por la expresión. 3 fases importantísimas. Queremos llegar a un secado selectivo reduciendo bastante el antibiótico, porque sabemos 2/3 del antibiótico que gastáis es antibiótico de secado. Queremos llegar al secado
que es nuestro objetivo, y hacer una terapia selectiva de secado. Bien, pero es que lo que hagamos aquí tiene impacto en la fase de transición, porque la fase de transición empieza antes del secado, ¿vale? Y lo que hagamos en la fase de transición tiene importancia en la lactación, sobre todo en el pico de lactación, que es cuando la vaca está reando más leche. Pero es que resulta que lo que hagamos en lactación, y acordaos del esquema de antes, tiene impacto en el secado. Con lo cual no podemos separar, no podemos decir, tengo una vaca seca, me va a curar bien, paso de ella toda la lactación y cuando llegue ya le doy carne. No, ni por legislación ni por sentido común. Todos estos eventos están interconectados, ¿vale? Entonces vamos a hablar, y no quiero volver a daros la turra con esto, de la fase de transición, de estas tres fases. Vamos a hablar primero de la transición, que es ese periodo antes del secado y después del parto, donde nuestras vacas a veces dejan de comer o no comen lo suficiente, ¿vale? Y, repito, y os lo ha dicho Guille, las células que tendrían los soldados que tendrían que defender a nuestras vacas de una mamitis están ocupados en otra cosa. Y muchas de esas células, sobre todo los macrófagos, a veces están comiendo grasa, glóbulos de grasa, borrachos de grasa, y se olvidan de comerse bacterias, ¿vale? Acordaos de esto, si vuestras vacas no hacen una buena transición, se van a ver comprometidas. Y entre el 60 y el 80% de las enfermedades tienen lugar porque el periodo de transición, porque hay un balance energético negativo. Y lo acabáis de ver en la primera ponencia de esta mañana, ¿vale? Olvidaos de este rollo, hacedme caso una única cosa. Muchas veces hacéis las cosas súper bien, ordeño limpio, rutinas claras, equipos de ordeño súper eficientes, equipos de ordeño robotizados, y resulta que tenéis unos establos top cada vez mejores y las vacas siguen enfermando de mamitis. Planteaos una cosa, acordaos del iceberg de la charla anterior, ¿vale? Hay cosas que no se ven. Y fijaos en estas, olvidaos de todo el texto. Si tenéis cetosis clínica, tenéis doble riesgo de padecer mastitis en la lactación que viene. Y con cetosis subclínica, de la que no se ve, ¿vale? Casi un tercio de animales van a tener mastitis clínica en la lactación siguiente. Esto es así, y está súper probado. Y muchas veces pensamos y asociamos la mamitis solamente con higiene, patógenos, bichos, y resulta que tenemos un problema gordo de esto, ¿vale? Y del bienestar y del descanso. También, olvidaos un poco de todo el texto. Esos puntos que veis en el círculo rojo son vacas con cetosis que tuvieron E. coli. Cuanta más cetosis, cuanta más a la derecha nos vamos, más severidad del coli. Y esto está probado. Porque los neutrófilos que tenían que defender, los soldados que tiene esa vaca en la ubre, que tenían que defenderla de E. coli, de la temida coli, que seguro que habéis tenido un porrón de vacas con este patógeno, están ocupados haciendo otra cosa. Y no son efectivos. ¿Vale? Están durmiendo, como explicó Guille. ¿Vale? Entonces, a veces, toda esta teoría que tenemos muchas veces de la higiene, de todo eso, no es suficiente. Acordaos de que la transición es súper importante. Acordaos de esas fases para llegar a un secado selectivo. No podemos arriesgarnos a hacer un buen secado selectivo si fallamos en esto, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando para una vaca? Pues todavía peor. De por sí, hay una cosa muy clara. Vaca y ternero tienen las defensas bajas, ¿vale? Esto es matemático, esto no lo podemos evitar. Es fisiológico, es normal y ocurre siempre, ¿vale? ¿Qué pasa? Lo mismo. Los soldados que tenían que estar defendiendo la ubre frente a los patógenos están ocupados en otras historias. Están donde tienen que estar, pero son menos eficientes, están durmiendo. Y también el otro tipo de respuesta inmune, los anticuerpos, pues se ven también comprometidos, ¿vale? Y encima a veces intentamos ayudarlos o aplicar tratamientos y no funciona, ¿vale? Hipocalcemia, Guille también os lo explicó. Caída de motilidad, de movimiento gastrointestinal. Caída de calcio plasmático, pero al mismo tiempo cortisol en sangre elevado. El cortisol es una hormona que produce inmunosupresión. ¿Vale? Es decir, defensas más bajas todavía. ¿Vale? Intentad evitar esto, siempre que podáis. Asesoraos con vuestros veterinarios, con vuestros nutrólogos, para intentar tener el mínimo porcentaje de hipocalcemias posibles. Y sí, tiene que ver con la mamitis también, ¿vale?
durante la lactación? Pues es un poco diferente. En transición dijimos que para llegar a secado selectivo controlamos sobre todo enfermedades metabólicas y descanso de la vaca, y en lactación la mamitis que podamos tener o cómo podemos ayudar a nuestra vaca a evitar ese problema está más bien relacionado con la ordeñabilidad, con la aparición de otras enfermedades, con el confort y con la comida que le damos, ¿vale? Rápidamente, no quiero liarme, ¿qué pensáis que es la ordeñabilidad? Y no me voy a poner aquí a hablar de parámetros de salas de ordeño, ni de robots, ni de vacíos de ordeño, ni de vacíos en punta de pezón, porque estaríamos horas. La ordeñabilidad es la capacidad de dar leche lo más rápido posible. Pensad que tenéis una máquina conectada a un animal y es la capacidad de dar leche lo más rápido posible, de la mejor manera posible, sin provocar dolor ni daño a nuestras vacas. Que las vacas estén bien, tranquilas, que lo hagamos siempre igual, ¿vale? Que tengan suficiente estímulo, ¿vale? Que coloquemos bien las unidades y que las retiremos apropiadamente. Y al mismo tiempo, que la anatomía de la ubre sea adecuada. Si tenéis una vaca con la ubre caída, con edema frío, que le llega la ubre por los correjones, es una vaca con criterio para eliminar. Y duele mucho, porque normalmente ha sido una vaca súper productora y por eso le pasa eso. Eliminadla, porque esa vaca es carne de cañón para coger mamitis. Esa vaca, por mucha terapia de secado que le metáis, no va a valer para nada. La ordeñabilidad también es eso. Es velocidad de ordeño, anatomía adecuada, que lo hagamos bien en la sala y muchas cosas. Y de ello depende todo lo que hablábamos los veterinarios de calidad de leche cuando vamos a las granjas, ¿vale? Lo dicho, alta velocidad de ordeño, ausencia de edema, de mastitis y de la raza, de la aptitud. Si tenemos un establo de jerseys, no podemos ordeñar igual que un establo de pintas, ¿vale? Asesoraos y ayudaos siempre a vuestros veterinarios para que os ayuden a hacerlo mejor y a tener altas ordeñabilidades. Sobre todo que ahora no tenéis vacas de 20 litros al día, ¿verdad? Tenéis vacas de 40, 50 y 70. Entonces la ordeñabilidad es lo que más nos importa. Seguimos. Esto es lo que hay que evitar con una alta ordeñabilidad. Esto es un pezón visto así de culo y al microscopio, ¿vale? Esto es lo que tenemos que evitar. Quizá la imagen esa sea muy exagerada, pero todos tenéis vacas así. Apuesto los 15 años que llevo trabajando en esto, ¿vale? Porque por ahí entra todo bicho viviente. Y estamos deshaciendo a nuestras vacas porque las células que tenían que defender a la vaca de una mamitis, o sea, no pueden hacerlo, no llegan, no es suficiente, porque está entrando todo quístico con la puerta abierta por ahí, ¿vale? Bien, enfermedades. Muchas veces, ¿cuántos sabéis que levantad la mano los que habéis tenido brotes de mamitis después de un bote de diarrea de invierno? De estas diarreas de invierno que se os pone todo el establo, hoy 5 vacas, mañana 10, pasado 8, bajan la leche, cagan como agua. Detrás de eso hay un brote de mamitis, siempre, siempre. Las enfermedades que tenemos en el rebaño, ¿vale? También desafían al sistema inmune de la vaca, que tiene que estar ocupado defendiéndose frente a unos patógenos y se olvida de otros. Por favor, tenedlo en cuenta siempre. Mejor terapia selectiva de secado, vacunad. BVD, IBR, neumonía, vacunad. Para que vuestras vacas lleguen bien al secado y poder decir, lo estoy haciendo bien, me van a parir sanas otra vez, ¿vale? BVD, IBR, neumonía, todo lo que podáis. Prevenid, anticipaos. Lo mismo, todas las cosas que puedan provocar estrés a nuestra vaca, acordaos de eso, el principal enemigo de la salud de nuestra vaca es el estrés. Por favor, todo lo que te ha parecido a esas fotos hay que evitarlo, ¿vale? Y por último, me paso, por último, o casi último, el estrés por calor. El estrés por calor es el super combo de todo lo que os he dicho antes. Y a lo mejor no era un problema ni en Galicia ni en Cantabria hace 20 años, pero ahora veréis que sí que lo es, ¿vale? ¿Por qué es muy importante? Porque la vaca, el cuerpo de la vaca es muy listo, y si la vaca se está chicharrando, el cuerpo decide a dónde mando sangre para que no la palmes. Pues la mando a los órganos importantes, y la ubre no lo es. Para vosotros es, pero la ubre no lo es. Con lo cual, si llega menos sangre, llegan menos soldados a defender a la vaca de mamitis, ¿vale? Entonces, con estrés por calor, dejáis a las vacas a merced de todas las bacterias que producen mamitis. Lo segundo, tenemos estrés por calor, cortisol elevado, os dije que estaban estresadas. La vaca consume menos, tenemos menos rumia, entran en acidosis muchas de ellas, menos saliva, que tiene efecto tampón, ¿vale?
Entonces, el estrés por calor, evitadlo a toda costa. Es lo más grave que podéis tener a día de hoy. Y la comida. Olvidaos de todo este texto y acordaos y escuchadme a mí simplemente. Hay dos momentos clave en hacer la comida de vuestras vacas. Dos momentos clave. Uno es hacer el silo, cuando cosecháis maíz, hierba o centeno algunos, ¿vale? Y otro es cuando lo destapáis y andáis a correr. Porque no sé, andáis a correr. A una cosa y a otra. Una, porque cuando os lo vienen a hacer, el que viene con las máquinas corre que se la espera para ir para otro lado y lo pisan bastante mal, ¿verdad? ¿O no? Y lo pisáis mal. Y uno cuando lo destapáis, porque andáis a correr para hacer el carro, ¿o no? Problema, lo que llamamos nosotros estabilidad aeróbica, ¿vale? Si el silo, y muchas cosas no se ven, claro, es muy fácil ver cuando el silo está hecho una mierda y lleno de hongos, ahí lo vemos todos. Pero los hongos producen micotoxinas, os lo habrán explicado vuestros veterinarios, vuestros nutrólogos, vuestros asesores agronómicos. Las levaduras no se ven, ¿vale? No forman esos colorinchis que tenemos en los silos en el frente, ese sarampión que le dan a muchos ganaderos. Las levaduras no se ven. Se notan a veces por calentamiento del carro, del unifid, cuando lo echamos. Pero es que encima cuando lo echamos todavía entra más aire, porque lo movemos en el carro mezclador. Y al entrar más aire, esas levaduras, que estaban así como medio muertas, medio atontadas, después de hacer los ensilados, dicen, bueno, pues yo trabajo igual con oxígeno que sin él. Pues ahora que tengo oxígeno, porque me están aquí removiendo, vuelvo a fermentar. Y no lo veis, a veces se calienta el carro, se calienta el unifid, y le metéis la mano y esto está caliente, y empieza a oler mal, ya es tarde. Esto tiene un impacto brutal en las mamíferos, brutal. Hongos producen micotoxinas, las levaduras no producen micotoxinas, pero son altamente inmunosupresoras. Cuando veis que el carro, que el unifid está caliente, vais tarde, ¿vale? Buen manejo de los frentes, renovadlos a diario, decidle al de la máquina que si tiene prisa para ir por otro lado, cuando os venga a ensilar, que pare y pisáis bien los hilos, ¿vale? Pisadlos bien y frente uniforme, evitando que entre aire, tapadlos bien. Algunos de vosotros, que os di una charla, os dije, ¿en qué se parece una lata de conserva a un ensilado? Y os lo dije. ¿Comeríais una lata de conserva abierta de hace 15 días? ¿Verdad que no? Pues esto es lo mismo. Vuestras vacas están comiendo la lata abierta de hace 3 meses. Dársela bien, porque si no van a tener mamitis. Y por mucho, y repito, por mucho antibiótico de secado que echéis, que les pongáis, por mucho sellador, etcétera, etcétera, vendrán fastidiadas de atrás. Es decir, si le dais eso de la izquierda, por muy buena pinta que tenga en el pesebre, al final les daréis mierda y darán mierda. Hablando bastante claro, ¿vale? Bien, y por último llegamos a la última parte ya de esto, que es, bueno, pues si hemos hecho esto todo medianamente bien, porque nunca se hace bien del todo, pues podemos aplicar una terapia selectiva de secado, podemos intentar hacerlo bien. Es nuestro objetivo. El secado es un dolor para todo el mundo. Para el ganadero porque gasta mucho dinero, porque tiene que aplicar tratamientos, por la resistencia antimicrobiana, porque resulta que estamos viendo que la mitad de los tratamientos no funcionan. Para la vaca, porque tenemos que eliminarlas. Y para nuestra imagen pública, porque ahora estamos en el ojo del huracán por culpa del tema todo este de los antibióticos. Nadie dice que no los tengáis que usar. Tenemos que hacer un uso súper racional de los antibióticos, ¿vale? Y tenemos que saber cuándo usarlos y cuáles usar. No podemos prescindir de ellos porque trabajamos con animales vivos, trabajamos con ciencia, pero tenemos que preparar a nuestras vacas y ayudarles para usar los mínimos posibles y que nos funcionen mejor en el secado selectivo, ¿vale? Es decir, tenemos que abordar el secado desde otras estrategias de manejo. Acordaos, anticiparse y ayudar a la vaca a aumentar su resistencia. ¿Por qué secamos las vacas? ¿Os lo habéis planteado alguna vez? Pues porque lo hace todo el mundo. Yo cuando pregunto esto, todo el mundo me dice, porque lo hace todo el mundo. Porque no cogen mamitis. Porque el antibiótico les corta la leche cuando la seco. Porque lo dijo el veterinario, llevamos años diciendo que tenéis que secar las vacas. Y ahora os decimos que no. Y porque está en el control de mamitis, de los 5 puntos, etcétera, etcétera. Pues bien, el efecto de los antibióticos, que es esa línea gris, no se ve mucho, esta línea gris es muy corta. Por muy bien que lo hagamos en los laboratorios y que lo intentemos, el efecto de los antibióticos es muy corto, pero el riesgo de mastitis es muy largo.
¿vale? Por las fases del secado. Con lo cual estamos haciendo un poco el tonto, porque no estamos protegiendo a la vaca todo el secado. Y me diréis, ¿cómo hago entonces? Bueno, pues, ¿cómo hacéis? Tenemos muchas dudas. ¿Cuántos días seca una vaca? ¿Corto la leche de repente o hago un secado paulatino? ¿Alterno ordeños o les quito de comer? Más o menos lo que os recomendaría. Rápidamente, ¿vale? Recordad, para mí esto tiene tanta importancia como todo lo que os expliqué antes y como todo lo que se explicó Guille a primera hora, ¿vale? Esto es lo último. Y esto aquí tenemos que hacerlo súper bien. Pero para llegar a esto tenemos que hacer todo lo anterior. Y más cosas que os diré. Primíparas, ¿vale? Obviamente no vamos a meter cánula ahí, ¿vale? Pero te deberíamos hacer, y no quiero recalcar mucho esto porque las novillas son las que peor tratamos, deberíamos hacer un secado, entre comillas secado, una, digamos, adaptación, no le podemos llamar secado a eso, de más de 55 días. Pero no tenéis sitio habitualmente, es decir, paren y empiecen a dar leche. Entonces no me voy a parar mucho en ello porque la verdad es que el mayor problema que tenemos es de manejo de la recría, siempre. Multíparas, siempre. Secados entre 35 y 45 días. Yo, esto es lo que dice la literatura, siempre digo mes y medio. 45 días, término medio. Vale. Más de 70 días, tenemos más riesgo de hipercetonemia, de cetosis. Otra vez, volvemos a lo mismo. Más de 90 días, más peso de ternero, más riesgo de cetosis, más riesgo de distocias, de malos partos. Y ya más de 100 días, esas vacas que echan no sé cuántos meses secas, al final esas vacas, aunque descansen mucho, pierden leche en la siguiente lactación. Entonces, ceñiros a un calendario que esté más o menos en esos días que os hemos dicho. Y es fácil, se espera el último ordeño, hacemos una buena limpieza, aplicamos antibiótico o no, en función de si es necesario, en función de nuestros planes que estén elaborados por nuestros veterinarios, de los que os he hablado, y sellador intramamario, que es súper útil. Identificamos bien a los animales y los pasamos a las secas. Aquí viene el Belén. Os hablaba antes de ordeños alternos o no. No os recomiendo ordeños alternos, restricción alimentaria máximo de 3 días, o anticiparemos una cetosis, que puede ocurrir o no, pero sí entran en cetosis. Hemos medido vacas con restricciones de más de 3 días y entran en cetosis, y si luego la fase de secado no es buena, ya tenemos la cuesta abajo hecha. Así que no más de 3 días de restricción alimentaria, siempre con agua, ¿vale? Porque he visto barbaridades de todo tipo, ¿eh? Siempre con agua, ambiente limpio y nunca en parideras, porque si no el Belén que se monta entre las que van a parir y las que están berreando porque les quitéis la comida es tremendo. Y hablamos de que tenemos que reducir el estrés, ¿vale? Así que no metáis a las vacas que vais a secar con las que vais a parir. Y os reís, pero esto se hace, ¿vale? Siempre evitar sobrepoblación, evitar el mínimo cambio de lotes posible. Vale, las vacas no quieren hacer amigas cuando van a parir o cuando se secan. Quieren comer o quieren parir. Vale. Maximizar la higiene, porque ellas están en una situación de estrés. Vale, y si encima las ponemos en un ambiente hecho un asco, pues las estaremos desafiando. Mirad la involución de la ubre. Es obvio que si vemos una vaca que llega al secado con 25 litros de leche, al ordeño, pues la involución va a ser más tardía o más lenta que la que llega con 8. Entonces mirad cómo está esa ubre involucionando, yendo a menos a lo largo de los días, ¿vale? Y maximizar el consumo de materia seca, lo que dijo Guille, lo que dijo esta mañana es súper importante, y esto tenéis que ayudaros de vuestros nutrólogos y de vuestros veterinarios. Y claro, nos encontramos muchas cosas, pues podemos tener parideras individuales, o podemos tener grupales, o un lote de preparto, o a lo mejor no tenemos paridera y paren en un lote de secas. Es obvio que lo más idóneo sería tener parideras individuales, pero claro, no tenemos sitio. Entonces, intentad siempre que los grupos sean pequeños, que las vacas no tengan cambios excesivos de lote, ¿vale? Movimientos excesivos de animales siempre llevarán a situaciones de estrés, de lucha, de lo que llamamos los veterinarios comportamientos agonistas. Se dan leña, ¿vale? Y se estresan. Y no tengáis miedo al secado selectivo, no tengáis miedo, ninguno. Yo sé que muchos ya estáis en él, muchos todavía estáis empezando y lamentar y vais tarde, no tengáis miedo. Pensad que no podéis ceñiros únicamente al mes y medio de secado. Pensad en todo lo que tenéis que hacer durante la lactación, y si lo hacéis bien, llegaréis a secado selectivo con las vacas bastante sanas o muy sanas.
Y también estamos los laboratorios para ayudaros a lo que hablamos, a incrementar la habilidad de las vacas para responder a la mamitis, ¿vale? Es decir, no tenemos que ser bomberos e ir tratando a los bichos a medida que van saltando, aunque tenemos que hacerlos por su bienestar y por nuestro bienestar económico. Vale, tenemos que ser jugar un poco inteligentemente, ¿vale? Es decir, acompañar a nuestras vacas todo el proceso y darles como una colchoneta, decir, oye, para tener esas super vacas que queréis que no enfermen, pues os ayudamos, ¿no? Para eso están también los medicamentos, para eso están las vacunas, ¿vale? Entonces, resumiendo un poco y ya finalizo. Para mastitis tenemos protocolos vacunales, no solamente en secado, sino también toda la lactación. Para el resto de enfermedades infecciosas, lo que os dije, prevenidlas, porque les bajan muchísimo las defensas a nuestras vacas. Y tenemos manera de prevenirlas antes de que aparezcan. Tenemos manera de prevenir la neumonía, también ayudados con vacunas, ¿vale? Y en la propia fase de secado, cuidad la alimentación, el descanso que dijo Guille. Dejad que las vacas descansen. Cuanto más descansen, más van a comer. Ayudaos de los que os asesoran a nivel de productos, de pienso. Ayudaos de los aditivos. Los aditivos son tan importantes como es un sedador intramamario o como es una vacuna. ¿Vale? Anticipación y resistencia, acordaos. Los aditivos proporcionan ambos, las vacunas también. Y por supuesto los selladores. Los selladores es una barrera física para ayudar a nuestras vacas a afrontar mejor este periodo. O sea que el cúmulo de todo hará que lleguemos al secado selectivo con nuestras vacas más sanas, ¿vale? Así que muchas gracias, ayudad a vuestras vacas a llevar mejor tanto la lactación como el periodo de secado y no tengáis miedo a hacer un buen secado selectivo. Gracias, Margarita. Has hecho una exposición tremenda. Creo que quede un poco claro y que empezamos a tener la mentalidad de que no hay que meter tubos por meterlos. No es necesario ni imprescindible. Y es una herramienta que tenemos que hacer ya.